prácticamente ahí. Entonces, ¿me voy a dejar el proyecto porque no de repente venga? ¿Le abro? Sí. Entonces, aquí esta charla de esa dinámica, tenemos 45 minutos en las aulas de la universidad, que duran 45. Y antes de entrar en el problema de páncreas, quiero dar algunos conceptos que me parecen fundamentales. Primero, las relaciones del páncreas. Todo el mundo sabe la anatomía, ¿no? No vamos a repetir. Tenemos 1 millón de células lácteas y cada 1 millón tiene 3 a 4.000 células alfa gamas. Todavía sabía esa cuestión. Y solamente vamos a discutir aquellas dudas que tengan ustedes. Entonces, para poder discernir y tomar criterios. El segundo aspecto, el problema del páncreas, según la última literatura ya hace muchísimo tiempo atrás, el sentido es de que nosotros debemos personalizar a cada paciente. Porque no es lo mismo una paciente que tenga pancreatitis con un señor que tenga pancreatitis. Son cosas muy diferentes, por eso recomiendan en las últimas ediciones cada paciente personalizar, porque eventualmente podrían haber situaciones en las que el paciente tiene pancreatitis pero mira es normal. Por ejemplo, o de repente el tercer criterio es decir, diabetes tipo 3, todo el mundo sabe que son 2, pero 3 también se ve con una autodifusión del páncreas con muchas patologías. Y cuarto, quiero hacer brevemente para que ustedes se den cuenta dónde quiero ir. A la patología del páncreas me parece realmente importante tener en cuenta aquí adentro las relaciones. Prenden su computadora y imaginen que estamos detrás de la parte posterior del páncreas. El páncreas es una estructura retroperitoneal, motivo por el cual los signos y síntomas son difíciles de diagnosticar. Pero como siempre remarcamos, una buena historia clínica es vital para poder darnos cuenta qué es lo que tiene el paciente y poder buscar un diagnóstico. Ahora, debido al avance de la tecnología, hace mucho páncreas, viene el paciente, pide tomografía, pide resonancia, pide todo y no sabe la historia clínica. Y los últimos libros de psicología y toda la vida, el 70% del diagnóstico está dado por la historia clínica. ¿Verdad? Entró a lo que los... Buenas tardes. ¿Puedo pasar? ¿Cómo? ¿Puedo pasar? Gracias. El 70% del diagnóstico está dado por la historia clínica. Es muy importante para no equivocarnos mucho. Entonces, vamos a hacer lo que hemos dicho. Nos vamos a poner detrás del páncreas. Imagínense detrás del páncreas. Imagina, ¿no? He hecho una carrera con un viejecito detrás del páncreas. Aquí está el páncreas. Yo voy a mirar por delante mío del páncreas. Aquí está el colon transverso. Aquí, a este lado, aquí va a estar el ángulo hepático, el hígado, y al lado izquierdo estamos en la dirección correcta, ángulo esplénico. En este lado derecho está la segunda porción del duodeno, que es muy importante para el que está especialmente en problemas de trauma y otras patologías. Luego tenemos ahí abajito de eso el riñón y las suprarrenales. ¿Por qué es el marco de la importancia de esta situación? Porque los problemas de pancreatitis, hay un problema inflamatorio muy complejo y de pronto que todo es estéril y de pronto a la segunda o tercera semana que me van a preguntar muchas cosas, vamos a dialogar con ustedes, la paciente empieza a tener fiebre, escalofríos, leucocitosis, desvío a la izquierda, erupciones tóxicas. ¿De dónde se complicó? ¿Se imaginan dónde se complicó? ¿Por qué tiene bacterias en ese páncreas? ¿De dónde? Por una migración retrógrada de las bacterias del intestino. Ese tipo de peritoneal es el colon. Y solamente al pasar un poquito por patología y a ese nivel del colon tenemos flora de gran negativa y anaerobios de bacterias. Por lo tanto, la inflamación del páncreas produce una dilatación, por decir de esta forma, de los poros del intestino, y el género más frecuente es el Escherichia coli. Entonces hay una translocación bacteriana del colon, que están las bacterias, pasan a un lugar estéril que es el páncreas. Pero en el páncreas ha habido unos problemas importantes que ahí me voy a quedar con ustedes. Solamente puse esas referencias para que tomen en cuenta la importancia de las relaciones, tanto en los problemas inflamatorios como en los problemas de trauma. En el hospital tenemos mucho trauma, penetrado a veces por confusión, accidentes de choques de automovilismo, y si hay el que está operando no sabe algunos tips. Primero,
encima del colon, si yo al abrir la cavidad tengo cirugía y encuentro un hematoma por encima del colon, ¿me están siguiendo, no? Es como un rayo de luz rojo, medio vetusco, tengo que explorar ese hematoma supracrónico, obligatoriamente, porque si ese colon oclusivo es que ha sangrado y eventualmente pudo haber lesión de la 100% del duodeno, que es muy complejo. Bueno, necesito más para ustedes. Las células exógenas del páncreas, que son tan leído, producen entre más o menos 800 a 1000 cc de contenido de enzimas, de mucha proteína, produce también líquido, agua, produce sodio, potasio, cloruro y bicarbonato, motivo por el cual el jugo pancreático es eminentemente alcalino. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Porque por la segunda porción del duodeno pasan entre 8 a 9 litros de la cavidad bucal, de las secreciones esofágicas, en poca cantidad, pero también del estómago. Bueno, entre 500 y 600. Pasa de la vesícula entre 600 y 800 bilis. Y el jugo pancreático por el conducto de Gibson. ¿Están siguiendo, no? Entonces, todo eso pasa por la segunda porción del duodeno. Por ese motivo, cualquier problema inflamatorio, fíjense la cantidad de líquidos que está pasando. Solo para sacar un poco de fisiología, esos 8 o 9 litros van a lo largo de 3 y bajan y se absorben todo el trayecto del delgado, que son más o menos de 5 a 6 metros aproximadamente, pasa al colon y el colon tiene la capacidad de absorción. De esos 7 o 8 litros solamente llegan al colon 1200 cc de sangre, de líquido. Y solamente en la defecación se eliminan entre 200 o 250 cc de agua. Por eso la materia fecal es pastosa, ¿verdad? Todo ese líquido, que da una importancia que el cuerpo absorbe todo el líquido porque es vital para nosotros. El líquido intracelular más o menos corresponde al 65-70% y de hecho menos. ¿Te das cuenta? Las causas de los trastornos fisiopatológicos que puede producir una pancreatitis o un trauma pancreático. Bueno, ahora bien, ahora vamos a la discusión. Algunas células de quién necesitan, a quién están en ningún problema. Alteraciones congénitas de los conductos. La característica más importante es a nivel de los conductos. Hay una placa ventral y dorsal, se están girando y se juntan y van a formar, digamos, es el páncreas, un conducto principal que se llama dicho. Pero cuando las placas ventral y dorsal no se unen, forman un accesorio. ¿De quién? Santorini. Entonces, fíjense, y esto está ligado al páncreas dividido. Si se enfermase el paciente es muy difícil el diagnóstico. Entonces, pasa aquí directamente. Esta variable del páncreas dividido, cuando esta desemboca aquí y se desemboca independientemente. ¿Está bien? Pero normalmente, aproximadamente el 70%, para dibujar, esto va a ser el virus, ¿ya? Esto es el Santorini, quizás el 70% del duodeno, entra en la pared y entra en un solo orificio, el esfínter Dodio. ¿Está siguiendo? Sí, el esfínter Dodio. Bueno, la tercera variable, más o menos el 30%, es que entra independientemente aquí, independientemente al duodeno. ¿Se entiende? Esas son las variables congénitas que pueden haber. Lo más importante de esta sería el páncreas dividido porque las placas ventral y dorsal no se unieron y van a lograr esta patología. ¿Y cómo se puede hacer esto? Por una hélice de una colagio se puede dibujar de esta forma el contraste de esto. Aquí viene a remarcar que la presión de este conducto es mayor a la del colédoco. Por ese motivo, todo lo que viene, digamos, esta porción del duodeno, aquí está el colédoco. Cuando ocurre el problema de la pancreatitis, se llama la teoría del conducto común, se llama. Por un cálculo en la polla, y hace que, ¿qué tiene la composición de la bilis? Tiene especialmente bicarbonato, tiene sodio, tiene cloro, tiene potasio y tiene agua. Entonces, pero también tiene sales biliares. Por lo tanto, cuando ocurre ese problema de la pancreatitis,
Acá hay un cálculo, aquí entra el contenido del coledo, que tiene la función la bilis de emulsificar las grasas, ¿verdad? Y acá, ¿qué ha pasado si tiene mayor presión que el coledo? Por esto, se invierten los valores, las presiones, y el coledo entra acá y genera el problema de la pancreatitis. Les voy a aprovechar un poquito ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? A nivel de la parte de Golgi, por ejemplo, hay unos simógenos, gránulos de las enzimas, las proenzimas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué internamente no se activan? Hoy estamos normales, tenemos pancreatitis. En las patologías ocurre que hay un factor inhibidor del tripsinógeno, ¿está bien? Un factor inhibidor del tripsinógeno que en la parte de Golgi bloquea para que no se active dentro de la estructura pancreática, pero sí se va por la tripsina, aquí, en esta porción se activa el tripsinógeno en tripsina. ¿Está bien así? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Bueno, aquí la oclusión puede ser por tumores de la ampolla de Vater, podría ser por tumores del páncreas o también con parasitosis. Anquilosoma duodenal, por ejemplo, es una de las causas que produce esa alteración. Un poquito de teología, cerca del 70% de cálculos de pieza en la vesícula, por eso hemos llevado, ¿te acuerdas? Hay cálculos, es el colédoco, digamos así, si esto mide 10 milímetros de diámetro, hay cálculos más pequeños que pueden pasar por aquí y vienen acá. Y aquí pueden producir una patología que se llama oditis. A nivel del esfínter pasa la piedrita, pero pasa por presión. ¿Está bien? Y puede dar un problema de oditis y eventualmente este problema inflamatorio podría producir un estenosis del esfínter de Oddi. Primera causa es el litis vesicular, la primera causa, y luego el alcohólico. ¿Bueno? Muy bien. Ahí me quedaré, porque si no yo no me voy a hablar, alguna pregunta, alguna duda de cualquier nivel del páncreas. Y si no, yo os voy a decir qué estoy preguntando. ¿Qué dudas tiene? Usted, señorita. Doctor, ¿cómo se produce la necrosis pancreática? Ya. Cuando hay un problema, vamos a decir pancreatitis leve, hay muchas clasificaciones. ¿Ya? Leve, moderada, grave. Hay una de Petrov que se llama leve, moderada, grave y tenemos mucho más. Clasificaciones. Y cuando hacemos esta clasificación, te lo daremos más simple: leve, moderada y grave. En estructura pancreática, de un problema inflamatorio, hay una teoría de la localización, que es una activación del tripsinón, que es inactivo dentro del complejo de Golgi, pero por lo que hemos dicho de la bilis, se activa y produce se lo empieza a comer, a digerir la estructura pancreática, y eso causa un problema inflamatorio que ha de ser elevada la interleucina 6, el PCR, por ejemplo, y eso que va a producir. Va a producir una vasodilatación de esas estructuras, una dilatación, consecuentemente, digamos, es el páncreas es una irrigación, ¿no? ¿Alguien me puso una irrigación del páncreas o me paso? Porque se supone que ya saben saber. Toda la estructura pancreática por la pancreatitis duodenal anterior, superior, del extremo superior, va a otra pancreatitis duodenal, y la esplénica por acá, dan vida al páncreas. ¿Está bien? Pero resulta que hay una pancreatitis aguda que les pregunta, todas estas celulitas, todas estas cosas que se ven en los dibujitos, tienen microcirculación. ¿Está bien? Pero, aquí en esta etapa, resulta que por el problema inflamatorio que les hemos hablado, estas microarteriolas, digamos, y vénulas, se empiezan a colapsar, se empiezan a trombosar. ¿Está bien? Entonces, si este territorio no tiene irrigación, va a producir una necrosis por privación de la irrigación, por el problema inflamatorio de la citoquina, la histamina, la licinina. ¿Está bien? Entonces, esto es estéril, pero una necrosis estéril. No hay bacterias. ¿Entienden, no? No hay bacterias. Ahora se dan cuenta, mira el colon de atrás, por aquí pasa, pero este problema inflamatorio por aumento de la interleucina 6 especialmente, se produce una reacción inflamatoria, proinflamatoria y antiinflamatoria. Y el equilibrio de estas dos van a determinar
el desenlace de una pancreatitis leve que se recupera sin ningún daño. Otras depende de una pancreatitis grave. Entonces, se produjo esta necrosis estéril. Antiguamente, estos cirujanos decían, es hay que operar. Resulta que en la necrosis estéril no hay que operar. ¿Por qué? Porque todavía tiene algo de digestión y esa es una estructura eminentemente dura. Claro, con las tijeras no lo puedes cortar. ¿Y qué es lo que produce? Un mayor sangrado innecesario. Y la vida nos ha enseñado que no hay que operar al principio. La pancreatitis inicialmente tiene un tratamiento médico. Vos me vas a saltar bien, ¿sí? Nada por boca, sueros, ahora viene la discordia como de esta mañana, ¿no? Discordia. ¿Se usa o no antibióticos? Antiguamente dicen no. ¿Por qué usan antibióticos si no sabes qué deben estar? Pero en algunos, por eso al principio dije, hay que personalizar a cada paciente. Hay pacientes que llegan al hospital en choque seroconocido de Kuhn, ¿sabes qué es eso, no? Sangrado por una pancreatitis hemorrágica, porque ahí Turner te está diciendo que es grave. Está diciendo, tú le ves la bola al paciente y con una sola mirada, una pregunta, personalizas la situación del paciente. Otros llegan que anoche ya tuvieron una buena fiesta, comida, tomó tragos y al otro día tiene pancreatitis. ¿Está bien? Entonces, personalizar. Si yo digo que tiene necrosis estéril, no debo operar y con tener tratamiento médico podría salir nada por boca, pero ahí viene otro problema. Si la paciente no le damos nada de ello, pues es un problema hiperdinámico y de gran importancia, entonces damos solución para enterar. ¿Está bien? Porque hay un catabolismo excesivamente grande y hay factores pronósticos. De los de Samson, ¿saben ustedes? El BISAC, los de hablamos del BISAC y el Apache 2. Entonces, si tengo una marcación de cada uno es mayor a 2 o a 3, cuanto mayores factores positivos de Samson, por ejemplo, va a haber mayor probabilidad de complicación. El BISAC quizás es rápidamente, es el boom, ya saben eso, ¿cierto? Problemas mentales, la tensión inflamatoria en específica, el SIDS, si tienen más de 2 factores del SIDS, esa paciente se va a complicar. Ahí, edad del paciente y si hay desangros pleurales. Simplemente al escuchar a la tórax del paciente con un dolor, para de clínica un poquito más saltar, es un dolor asfixiante, no es dolor crónico. Y no es como la vesícula, que me duele mucho y resulta que vomito y me pasa el dolor. En la pancreatitis ocurre eso. El dolor empieza en el pillacho, se sale del flanco izquierdo e incluso puede ir a la parte del omóplato izquierdo. Y entonces, espero, entre 2 a 4 semanas, y pido una tomografía. ¿Ahí? O inicialmente con una ecografía, para seguir los pasos. La ecografía es un buen sistema siempre cuando haga un tipo con experiencia. En el Vietnam buscamos a dos médicos, Vargas y Rojas, ¿no? Sí. Para que nos ayude en el diagnóstico, porque es imagen dependiente a lo que él me diga. Por ese motivo, los cirujanos debemos también saber un poco de ecografía para darnos cuenta que existe una rarefacción, una inflamación en la pancreatitis leve, es recuperable, es un inflamatorio y con el tratamiento, ahora están buscando algunas imágenes, sana, pero estoy en la segunda, cuarta semana, ya sé que esto está estéril, voy al colon y el paciente empieza a tener fiebre, leucocitosis, desvío a la izquierda, presión arterial que va bajando, y básicamente fiebre y leucocitosis, y digo rápidamente la tomografía. Criterios de Baltasar. ¿Sabe, no? Entonces el criterio va a decir es un B o es un C o un D, pero nada de gravedad. Y además de esto, como era isquémico estéril, por la acción del colon, la translocación bacteriana, las bacterias vienen acá y colonizan. Entonces aquí pueden formar un absceso pancreático o necrosis infectada. ¿Cómo sé? Le pido una tomografía y en la tomografía se va a ver imágenes negras. En la ecografía, en la tomografía, cuando ves imágenes negras, ¿qué significa? Aire. Si antes no tenía, ¿por qué tiene? Bacterias. La neuronía está buscando, está produciendo aire. Entonces ahí se puede hacer una punción, por ejemplo, para poder determinar qué tipo de una tinción de grano. Positivos o negativos, ya sabemos, ¿no? Gran positivo, gran negativo, ya me dicen que hay un absceso pancreático. ¿Está bien? Si fuera absceso pancreático,
Busca un doctor que haga, hemos hecho muchas veces en el hospital con dos zapatos de radiólogo, una punción. ¿Está bien? Y aspira la pus y le das antibióticos. Teóricamente sería un cultivo antibiograma, pero damos antibióticos para gram negativos y para anaerobes. Metronidazol podría ser de la CINC, también es otra alternativa para anaerobios y para gram negativos. ¿Está bien? Entonces, el pus, la primera punción de absorción. Pero si ha necrosado, es un absceso necrosado, una deformación del páncreas de un Baltasar C, por ejemplo, el paciente cada vez va a tener un deterioro metabólico al paciente, a pesar que está con equipo visual, esa función central, la subclavia, esa nutrición, empieza a decaer el paciente, empieza a haber fallo de la función renal, por ejemplo, por el problema de sepsis. Es otro tema gigantesco, sepsis. Vamos a hablar de sepsis, ¿está bien? Solamente decir que es sepsis. Entonces, si yo digo que hay una necrosis, tiene que hacer intervención quirúrgica. Se llama necrosectomía. Se hace una incisión mediana, ¿vale? Lo que a mí me gusta, mediana subumbilical, otros hacen en boca de horno, y por aquí no me gusta porque destrozo mucho músculo. Cada quien tiene su estilo. Discrepancia, ¿no? Puede estar allá discreto. Hago disección, hablo bien, y todo lo que es necrosis, lo que antes era duro era necrosis coagulada. Existe una necrosis de coagulación. ¿Está bien así? Entonces meto la mano y saco material purulento, cremoso, maloliente. ¿Está bien? Saco todo lo que puedo, todo, no tengo que sacar el 100%, porque ahí está, tiene mucha irrigación y eventualmente podría sangrar. Pero está tan licuado que con una mano tú sacas todo. Ahí están los factores, solamente para mostrarles que hemos dicho esa situación, ¿verdad? Entonces, se hace necrosectomía y aquí tienen algunas variables. Hay doctores que hacen necrosectomía, hay un espacio y ese espacio le ponen compresas y cierran la pared y operan a los 2 a los 3 días. ¿Cómo me gusta hacer? Yo dejo un drenaje, digamos, aquí un drenaje con perforaciones y por aquí meto suero fisiológico, este es el páncreas, ¿verdad? Y aquí recojo con otro drenaje para afuera y voy lavando. No tengo que operar más. Y eso tiene que tener un diámetro de 36 French, más o menos como esto, bueno, porque produce grumos por la necrosis que he hecho. Y ese paciente que tenía leucocitosis, por ejemplo, al hacer la necrosectomía, saca todo material negro, maloliente, necrosado, ¿verdad? Los leucocitos que estaban en 15.000, 20.000 empiezan a bajar, los necrosis empiezan a bajar, no hay granulaciones tóxicas, entonces me dice que está yendo bien, porque empieza la paciente a respirar mejor, una saturación de oxígeno por encima de 90-95. ¿Está bien? Una diuresis, para ser más fácil, 30-50 ml solo. Está yendo bien. Veo la curva térmica, que les he mostrado, está viendo una hoja de curva térmica, una mirada para que los ojos se pintan, una sola mirada tú vas a decir que ese paciente tiene fiebre o no tiene fiebre. ¿Está bien? ¿Está bien, señorita? Sí, doctor. ¿Otra duda? Entonces, ¿la intervención quirúrgica en la pancreatitis se reservaría solo a colecciones infectadas en el páncreas? Sí. A ver, criterios de intervención quirúrgica, le hablamos así. ¿Está bien? Si yo defino que el origen de la pancreatitis es de origen biliar, una buena ecografía me va a decir paredes de la vesícula, cálculos en su interior, ¿están siguiendo? La vía intrahepática y extrahepática, y observolédico mayor a 10 centímetros, y dice el ecografista, por eso buscamos uno que tenga capacidad de imaginación, de ver bien, interpretar bien la imagen, y dice varios cálculos en el interior del colédoco. Si digo, si tiene amilasa 3 veces más de lo normal, ¿verdad? Sobre la amilasa empieza, dura 2-3 días y baja, dura 2-3 días y baja. La amilasuria, mucho más tiempo. Por eso, cuando tengan duda, piden amilosuria de orina. Pero el más específico de todas ellas es la lipasa. ¿Está bien? Para poder diferenciar. Y la amilasa, lo vamos a decir, hay muchas patologías que producen hiperalacemia, ¿no? Sabemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué patologías voy a operar? Si yo digo que la paciente tiene una pancreatitis de origen biliar, se lo bueno que he dibujado, ¿no? Un calculito bien, ¿verdad?
colédoco dilatado y cálculos en su interior, ¿qué voy a hacer? Voy al gasto, voy a interconsulta, quiero una ESP. Sí. Una esfinteroplastia, tenemos el esfínter, aquí desemboca el conducto del páncreas, sean las 12, 6, 3, 9, para orientarnos. ¿Dónde hace el corte el ecografista? A las 11. ¿Por qué a las 11? Para alejarse de esto. ¿Está bien? Porque las complicaciones de la RCP, por ejemplo, ¿cuáles son? Hemorragia, perforación y pancreatitis. ¿Cierto? Al hacer eso, bueno, pues por edema de este segmento. Por eso el ecografista viene a las 11 y hace el corte. Tiene una canastilla de dormir y saca todos los cálculos, hace un colagio y se dibuja indemnidad del colédoco, del hepático derecho e izquierdo. ¿Está bien? Lo deja ahí. ¿Y cuándo debo operar? Espero entre 2 o 3 días que la paciente esté bien. Ha habido situaciones en las cuales han hecho esto y llega la paciente en choque volémico. Tienes que entrar al quirófano rápidamente porque está con hemorragia. Le dice, oye, como el endoscopista está sangrando, tráemelo al gacho y le ponen alcohol absoluto o hace parar, hace hemostasia. ¿Está bien? Pero también puede haber una perforación que no se da cuenta. Y la perforación es la lesión iatrogénica de la segunda porción del duodeno. ¿Está bien? Fiebre, leucocitosis, dolor. Después del RCP, ves una tomografía y ves aire en la segunda porción del retroperitoneo, aire. Hace un contraste y va a extravasar el contraste de la perforación. Aquí está el quirófano rápidamente. Cuanto más demoras en la decisión, pues estar atento, personalizar el programa de páncreas. Yo no me doy cuenta, o sea, tiene fiebre, escalofríos, leucocitosis. Yo no, esperaremos un día más, 2 días más. Toda lesión de duodeno más allá de las 24 horas tiene mucha tasa de mortalidad. ¿Está bien? Por eso el trauma, es duodeno, por arma blanca, por herida de fuego caída, debemos esperar en diagnosticar y entrar a cirugía antes de las 24 horas. Porque cuando es después de las 24 horas tiene mucha tasa de mortalidad. Hay muchas experiencias. Entonces, puede haber una pancreatitis, espero, es 2 o 3 días. ¿Está bien? Y cuando pido al laboratorio, todo normal, admirasa normal. Y recién ahora, por esterectomía laparoscópica, y saco el factor de riesgo para la pancreatitis. Entonces son las indicaciones. Bueno, pregunten, dudas, es que sí sea más activa la cuestión. ¿Tú quieres preguntar qué duda tienes? Y en caso de un ampuloma, doctor, ¿Cómo? en caso de un ampuloma, ¿cuál sería el procedimiento? No se puede hacer la ampolla elevada, digamos así, el páncreas, el conducto, el colédoco, ¿verdad? ¿Qué es el ampuloma? Es un tumor maligno de aquí. Va a producir una obstrucción del colédoco y una obstrucción de la secreción exógena del páncreas. Pero si esto produce una obstrucción, va a producir, en mi experiencia, lo que yo me diré. Yo podemos recordar la promoción de la bilirrubina empieza a los 120 días que el glóbulo rojo muere, no tiene la capacidad de ser biconvexa el glóbulo rojo, echa la pulpa esplénica, que nos clases el jueves que viene de vaso, y se destroza. Si 4 grupos pisólicos de la hemoglobina se sueltan y forman la transferina, F, es fieso, ¿verdad? Entonces, esa biliverdina, con reacción de Van der Waals negativa, es insoluble en agua. ¿Entiendes? Viene una proteína que la capta, la transporta, le lleva al hígado y la metaboliza con la glucotransferasa y se convierte en bilirrubina, que todo el mundo conoce, soluble en agua. ¿Está bien? Pero cuando tiene este problema, la paciente se queja de dolor casi permanente, dice, doctor, mi orina se está moviendo como un té, se llama así, ¿te dan cuenta, no? Oscura. Y mis ojos se han vuelto más amarillos. Pero resulta que de un día por otro el dolor ha pasado y mis ojos se han ido aclarando. Entonces, esa sola información hace que esto, si tiene un tumor, se cae, se derrumba y se queda libre el colédoco y el páncreas. Y la bilis pasa normalmente y eso también. ¿Está bien?
esa. Que no se puede diferenciar con el tumor de la cabeza de páncreas. La cabeza de páncreas va creciendo y comprime estas dos vías. Y la ictericia es permanente, constante, de 3 a 4, 5, 6, 7, y la melancolia y también colurio. Materia fecal blanca, orinas concentradas. Entonces, solamente porque la bilirrubina va a subir en forma constante, yo puedo decir que esa paciente tiene un tumor de cabeza de páncreas. Pero si tiene un tumor de la ampolla, la ampuloma que se llama, por ejemplo, pues sube la ictericia, se necrosa esto, se cae, y el conducto colético se vuelve permeable y la bilirrubina baja, ¿entienden? Y el paciente se pone otra vez normal. Pasa cierto tiempo, como son células tumorales, siguen creciendo, vuelven a tapar la ampolla, otra vez ictericia, ¿está bien? Pero ese tiempo no es barato. El paciente va a perder peso, ¿está bien? Entonces, para simplificar el tratamiento, preoperatorio, lo que tanto hablamos, prepararla bien a la paciente, nutrición parenteral, zona nasogástrica, zona fode, todos los elementos antibióticos para la cirugía, y esto de cirugía Whipple, una pancreatectomía. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Otro que tenga duda. Doctor, ante una lesión de los conductos de forma continua, inflamaciones continuas, ¿se afectaría primero el páncreas exócrino y posteriormente el endocrino? Las secreciones exocrinas hemos hecho líquido, bicarbonato, enzimas, todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo puede haber lesión? Si no es un trauma, puede ser una lesión por arma blanca, sección. El páncreas tiene 5 categorías de lesiones pancreáticas. Un poco para recordarles, el parénquima hepático, el pancreático, puede haber una lesión, pero que el conducto no lo daña. Entonces, en problemas de trauma, el conducto, tenemos que verificar si el conducto está indemne o no, porque si no lo identifico, no me doy cuenta, entonces el conducto roto, toda la secreción va a salir a un lugar no donde debe descender. Entonces, eso tiene alta tasa de mortalidad. Pero ¿cómo puedo darme cuenta? Una contusión pancreática en la cirugía, usted viendo el páncreas en la cirugía, puede hacer, no va a llevar al gancho para la endoscopía, no van a venir. Yo puedo hacer una colágeno por la vesícula. Hago una pequeña cortecita, meto un catéter y pongo contraste. ¿Está bien? La presión, y eso va a salir por el colético, va a ir por el virus. Si todo el conducto del virus se ve indemne, yo digo no tiene lesión. ¿Está bien? No tiene lesión. Entonces, cuando el problema exócrino empieza a tratar, especialmente la pancreatitis crónica, que me han preguntado, si es la aguda, no va a haber ningún daño. Pero si la presión terminal del conducto es cada vez mayor por el problema inflamatorio, pueden reaccionar algunas pequeñas ramificaciones en el páncreas, pueden algunas ramificaciones, ¿verdad? Puede perforarse, podría perforarse, y aquí va a salir la secreción exócrina. ¿Está bien? ¿Y qué va a formar? Un edema peripancreático, la clasificación C de Baltasar de formación. ¿Está bien? Hago el contraste, veo indemne, pero aquí también veo unas cositas que salen, los conductillos que van alimentando el virus. ¿Está bien? Y si eso persiste, a esa vida de líquido, ha de formar un problema inflamatorio, que no tiene pared, no tiene epitelio, se llama aquí esto, pseudoquiste pancreático, que está alimentando un conductillo, ¿está bien? Y eso si crece, toda vez este pseudoquiste es menor a 4, tratamiento médico, no es menos, tratamiento médico, pero si es mayor a 4, a 10, aquí está el estómago, es el páncreas, ¿no? Estamos relacionando, y frecuentemente en el cuerpo del páncreas, entonces va creciendo el pseudoquiste, que es el líquido exócrino, va creciendo y produce plenitud, es como si hubiera comido mucho, pero no comió nada, es el pseudoquiste que está creciendo, porque cada vez el páncreas produce. Entonces esta es deficiencia exócrina, pero voy a poner un poco relacionar, si yo digo que tiene una pancreatitis alcohólica, por ejemplo, y las veces que se repiten las lesiones, ha producido una insuficiencia exócrina. ¿Está bien? ¿Qué es eso? Que
que no van a producir la tripsina en las tasas de carboxipeptidasa, no produce. Por lo tanto, el paciente va a tener, doctor, que sabe, les voy al baño identificando unas moléculas de grasa. ¿Por qué no tiene enzimas? ¿Entienden? Y básicamente, este conduce a la pancreatitis crónica. Y fíjense que ha aumentado. Normalmente son de 3 a 4 milímetros acá, hasta aquí 1 milímetro en la parte de la cola. El problema alcohólico produce precipitación de los elementos de la secreción exocrina y forman cálculos. Por lo tanto, la presión aquí aumenta. ¿Está bien? Aumenta la presión. ¿Qué debo hacer? Entrar a hacer una cirugía de Frey. Agarro, diagnosticado con tomografía hecha contraste y veo una especie de rosarios, y aquí la presión está muy elevada. Entro a cirugía, libero el ligamento gastropólico, me está siguiendo, libero el ligamento, entro acá y más o menos ubico que está desde la parte media, la parte por aquí, hacia el conducto, hago un corte y entro aquí y voy liberando hasta la cabeza. ¿Está bien? Saco todos los cálculos y voy a hacer una pancreático y hay una anastomosis. ¿Está bien? Es decir, esto liberé, pero no hay nada de esto. Traigo aquí una I de Jux, podría ser, ángulo de trade. Aquí está, es que es cemento, ¿no? Porque hay algo, la ciudad Y. Traigo aquí esto, anastomos páncreas con I1, ¿entiende? Por lo tanto, estoy comunicando el conducto pancreático principal con I1, ¿verdad? Entonces, viene por aquí y esto viene por acá, y de Jux. Fíjense, en las pancreatitis crónicas, cuando tiene insuficiencia exócrina y ese paciente va a estar con, digamos, las enzimas que tienen en las farmacias Panclofar, por ejemplo, que tiene pepsina, esos elementos para que puedan digerir los alimentos. ¿Está bien? Entonces, estoy yendo por todas cosas a lo que me preguntan. Bueno, a la duda que tenga. ¿Está bien así? Sí. Otra pregunta. Duda, que hemos querido discutir. Doctor, ¿la cirugía de Frey entonces consiste en hacer una pancreatitis y una anastomosis o es el hecho de poder ir a quitar esos cálculos que estaban? De nada serviría. Sí, aquí están los cálculos, ¿verdad? Sí. Estos producen un aumento de la presión intracraniana. Entonces eso daña todo el sistema exócrino y el endócrino. Si es una pancreatitis crónica y alrededor de un trauma, quito el páncreas, una pancreatectomía y me queda apenas en el cuerpo y la cola está la mayor población de las células beta, insulina. Usen insulina. Entonces, he liberado esto, he hecho un MSP seguramente con el gacho, pero yo tengo que garantizar un mejor drenaje de todo esto. ¿Y cómo garantizo? Llevando masa de IE1, ¿no? Anastomos. Hay una cirugía en que todos se colocan, pero han demostrado que esta es la mejor opción, es la que más descomprime. ¿Está bien? Y claro, si el paciente prohibido alcohol, nunca más alcohol. Entonces tiene por ejemplo descomprimir y todo lo que puedan salir los elementos exógenos y endócrinos, que sean alfa, beta, gamma, delta, ¿verdad? O sea, la insulina, el glucagón, el epsilon, vienen por acá y el paciente sale bien. Pero teóricamente tiene que ir bien. Bueno, otra pregunta, otra duda. Aquí esto cambiar, no lo cambies. ¿Okay? Fíjense, esto me está entero. ¿Será que me va a pasar acá de vuelta? Es el páncreas. Fíjense, hay una deformación. La cabeza, el cuello, por aquí pasa la vena mesentérica, resonocinato, cuerpo y la cola. Está deformado. Aquí se puede hacer perfectamente un absceso. ¿Está bien? O también puede tener una imagen de pseudoquiste. Yo tengo que medir, es la piel, cuántos centímetros de aquí a acá, para meter la aguja y aspirar. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, tomográficamente se ve esa situación. Si fuera un pseudoquiste, ¿qué variables tengo de tratamiento? Tengo la función, aspiración, ¿verdad?
tengo una derivación gastroanostomosis. Es el estómago, es el páncreas, hago una gastroctomía, una variable. Voy a la pared posterior y con un dedo palpo se hunde fácilmente. O con una jeringa y saco un líquido medio oscuro, maloliente. Porque aquí está siendo un quiste. ¿Está bien? Hago una anastomosis, una cisto, gastroanostomosis. ¿Está bien? Hago una incisión aquí, sepulturo aquí el estómago, todo esto, en la que el líquido que está aquí sale por acá. ¿Está bien? Por la zona que estamos colocando. Pero a mí no me gusta esta cirugía porque aquí puede haber detritus, puede infectarse. Más me gusta una cisto y una anastomosis. Es el quiste. He dejado operar los residentes César Aymaya hace unos 2 o 3 años. Hemos traído el ángulo de 3 aquí. Hemos hecho una variable, hemos llevado el intestino, hemos suturado aquí. Cisto y una anastomosis. ¿Me están entendiendo? Y he hecho esto, hemos hecho el proxímono por acá. Me voy a bajar aquí. Hago una anastomosis aquí, se llama asa de Brown. Todo lo que viene del duodeno páncreas viene por acá, ¿no es cierto? Y hay uno viene por acá. Y por la perforación que he hecho por la anastomosis y uno, esto va a venir aquí, ya no va a subir. ¿Entienden? Y todo lo que está en el hecho al cisto, todo ese líquido viene por acá. Se elimina. Eso que hemos hecho, me gusta hacer esto cuando tenemos problemas de páncreas. ¿Está bien? Una cisto y una anastomosis. Pero también se puede hacer esto por vía endoscópica. Ahora depende de cada quien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Después ya tienen que leer, ¿no? ¿Tenemos preguntas? A ver si quiero preguntar, siguen repasando. De repente, remarcar la importancia de los factores prolongados. Es muy importante definir, ¿es una pancreatitis leve o una pancreatitis grave? ¿Está bien? Porque el diagnóstico de una de esas dos variables determina el futuro de la paciente. Estos son los factores también, los factores pronósticos. Isaac, Ransom, tiene 48 horas de espera y el Apache tiene más 8, menos 8 y el Baltasar tomografía. ¿Verdad? Entonces, con todo esto, por los signos y síntomas, yo digo esa pancreatitis es leve. De tratamiento médico, nada provoca, nutrición parenteral, sueros, antibiótico y nutrición ¿por qué parenteral? Porque teóricamente, para que nos entendamos, que el páncreas descansa. Cada vez que uno se alimenta con luz exógeno y endógeno. Pero como no se da nada a provocar toda nutrición parenteral, 3 o 4 días la paciente dice, me siento bien, le pido una amilasa, está de índices normales, una amilosuria, que es lo más importante, índices normales, y entre 100 le doy una dieta líquida, una dieta hídrica. ¿Cómo tolera? No hay vómitos, no hay dolor abdominal, al otro día le doy dieta líquida completa, perfecto, al otro día le doy dieta blanda, hipograsa y gorproteica. ¿Está bien? Y está yendo bien, y me quedo ahí. Pero si digo, por factor pronóstico, este paciente tiene pancreatitis leve por factor, digamos, del desarrollo, esto, y hay una hemoconcentración, el hematocrit se eleva muchísimo. Hay una deficiencia de calcio, es un factor de Ransom, a las 48 horas, el potasio baja menos 8. ¿Está bien? Consecuentemente, me está diciendo que la pancreatitis es grave. Yo estoy presintiendo que tengo un factor pronóstico y no está paciente realmente grave, ¿verdad? Entonces me esmero en el tratamiento médico, estar al día, que no se me escape nada. Pues si un día se va veando y se me escapa la paciente, no es que va al hospital, me escapa el criterio diagnóstico, se puede complicar y eso es más grave para la paciente. La tasa de mortalidad presenta más del 50-70% cuando tiene necrosis infectada.
¿no? Por ese motivo, a veces se opera y se opera. En el caso de un doctor que infelizmente apareció un muy buen cirujano que le gustaba poner compresas. ¿Está bien? Entonces entraba, salía compresas y nosotros hacíamos un equipo de suelo, un tubo de tórax, aquí y otro acá, entra líquido, lo baja y sale por aquí. ¿Me entienden? No? Por aquí. Y no se una quirófano. Y tiene que estar constantemente en el control, signos vitales. Si esa paciente tiene una taquicardia, empieza a normalizarse, tiene una frecuencia respiratoria, una taquipnea, saturación de oxígeno por menos de 80%, 85%, algo está pasando. Es decir, que el paciente ha tenido seguramente, estos son los pulmones, un desastre. ¿Entiende? Hay una unidad de alveolo capilar, mete oxígeno y sale que sale. Pero en este paciente, por esto, la unidad de alveolo capilar, es el, digamos, aquí está el alveolo, aquí el capilar, no puede existir ninguna interfase de nada. Como ahorita ustedes respiran bien, no estamos respirando bien, pero si aquí hay un líquido que tiene proteínas, fíjense dónde pasa el oxígeno y por dónde sale el CO2. ¿No? Por lo tanto, tiene distrés respiratoria y es un mal pronóstico. Se llama distrés respiratorio. Entonces, todo esto tengo que cocinar bien al paciente, es un trabajo de mucha responsabilidad. Normalmente esa paciente debería estar en terapia intensiva. ¿Está bien? Porque el terapista tiene una visión de control mejor que la parte metabólica. ¿Cómo está el potasio? ¿Cómo está el cloro? ¿Cómo está la creatinina? Todos los factores tenemos que tomar en cuenta en la política. Y es la cámara de radiografía y vemos esto, está indicando que la tasa de morbilidad puede ser mucho mayor en los pacientes con pancreatitis grave. ¿Está bien? Tengo también que ver esta situación, la creatinina. Si estoy manejando mal los líquidos, para decir una cosa que yo pueda explicarme bien, todos tenemos una presión de 120-80 y tengo una presión de filtración anterior a frente a la capa de Bodman entre 70 y 75 mililitros de mercurio. Pero, como tengo una pancreatitis grave, estoy perdiendo mucho líquido al tercer espacio, tengo deshidratación, por lo tanto va a tener hipotensión por eso y además por la sepsis. Si tiene un choque séptico, es la infección. ¿Y cómo se define el choque séptico? Infección mantenida por vasopresores porque tenga un impacto de hipotensión. Choque séptico. Gravísimo el problema. ¿Está bien? Entonces tengo que aceptar todo eso para que vaya bien el paciente, estar atento en qué momento operar, en qué momento no operar. ¿Está bien? No puedo equivocarme. Literalmente el margen de sorpresa es muy pequeño. Por ese motivo los pacientes graves se manejan terapia intensiva y el cirujano. De la mano con ellos. Porque por encima de los problemas personales importa mucho de la paciente. Es el bien supremo de la paciente. Entonces, terapia intensiva trabaja bien, yo trabajo bien, ambos trabajamos bien para sacar con bien al paciente. ¿Está bien? Entonces, tiene una hipotensión sostenida, está con vasopresores, por ejemplo, resulta que no hay presión de filtración. Hay más vasopresores, 8 de noradrenalina, los chicos manejan bien eso, ¿no? Y no orinan tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Ese vasopresor tiene efectos también deleterios. Una vasoconstricción esplánica, todo el volumen sanguíneo del intestino va al cerebro, va al corazón y va al riñón. Pero puede haber necrosis en algunos segmentos. Muchas veces hemos visto necrosis de los miembros inferiores por el uso de vasopresores. ¿Para qué? Para que la presión suba, esté constante, ¿bien? Entonces fíjense cómo está complicando la vida. Hay necrosis en los dedos del pie, hay silencio abdominal y una distensión abdominal. Entonces todos esos factores no esperaré que la bola de nieve crezca. ¿Se dan cuenta, no? Cuanto más antes actúe, cuanto más antes tenga la ayuda de terapia intensiva, mejor para el paciente. ¿Está bien? ¿Qué más? Los criterios de PISA, doctor, ¿qué se basan? Por el PISA son criterios diagnósticos que se hacen directamente al paciente. Está BU. Mayormente, sí. Ese I significa una acción de conciencia. Si tiene 14, pues bien, la de 14, ¿no? Sería si fuera un TAC, digamos, sería una TEC leve. Por lo tanto, por eso no hay trauma, pero hay alteración de conciencia. ¿Por qué? Porque baja los niveles de saturación, porque posiblemente ese pulmón está dañado. CIRS es el corte inflamatorio inespecífico. ¿Cuál es el CIRS? Hay leucocitosis, leucopenia, puede haber temperaturas muy elevadas o temperaturas bajas. Si tengo más de 2 CIRS, 3 CIRS, por ejemplo, ya me está diciendo de la gravedad del caso, 65 años de edad, y si tengo desmayo pulmonar, que hemos dibujado,
me está dando esto. Si yo tengo un mayor a 25, tengo un rasgo de 13, 12, ya sé que la paciente está grave. Si tengo un CIR, 4 o 5 segmentos de CIR, hay leucocitosis, leucopenia. ¿Está bien? Y si tengo mayor de edad esto, ¿por qué los pacientes de mayor de edad son más complicados? Porque los abuelitos, digamos así, tienen una esfera fisiológica disminuida. No es como ustedes, te puedes caer y recuperas rápido, pero abuelo no, porque la ley de la vida hace que la función cerebral, pero también se habla en discusión y en discusión, cuando es controversial, porque creen que los abuelos ya no piensan, ¿no? Y hay gente muy inteligente que sigue pensando bien, que sigan estudiando. Entonces, es un hombre común y corriente, hay una atrofia cerebral normal, con 65 para adelante, puede haber atrofia cerebral, pero en contraidea, esa atrofia puede ser benéfica para el caso de un hematoma epidural. Pero es una exageración. La función pulmonar, la elasticidad pulmonar disminuye, no ventila, no inspira. ¿Entiendes, no? Cuando hay una fibrosis pulmonar, ese paciente tiene un índice de saturación baja. En pulmones manejamos presiones y volúmenes. Entonces, si tiene el gaito, su menor de presión, menor, su capacidad vital, es 4000, el abuelito apenas respira. Si a esa infección, a esa deficiencia respiratoria le suma una pancreatitis, se agrava mucho más, ¿verdad? Sería físico y hay que intubar. ¿Se dan cuenta, verdad? El corazón, el riñón, disminuye la función de los abuelos. Y ahora mucho más aún si tuviera, por ejemplo, una enfermedad de base, por ejemplo, un diabético, por ejemplo. Es un inmunodeprimido, más una pancreatitis va a acabar más fácilmente. Es un abuelo que tiene hipertensión de larga data, peor todavía. Es un artritis reumatoidea que usa mucho corticoide inmunodeprimido. Todas esas cosas tengo que saber en la historia clínica. Doctor, soy hipertenso desde 20 años, estoy tomando los esto, o tengo una diabetes mucho tiempo. Pero ahí sí diabetes, digo, ¿qué indicaciones puede haber un problema de diabetes? Sentinopatía. Puede haber infarto de miocardio silencioso, no todos, puede haber. Puede haber una polineuropatía, y lo que importa, una nefropatía diabética. ¿Está bien? Entonces, eso, las complicaciones de la diabetes marcan una hemoglobina glucosilada mayor de 6 a 8. Eso quiere decir que 3 meses anteriormente ya estuvo con el problema mal controlado. Ese paciente puede tener una glucosa de 400, 600, pero ya cetoacidosis, convulsiones, coma, y hay que intubar, hay que meter un montón de cosas. ¿Está bien? ¿Viste cómo se puede complicar un paciente, no? Por la edad nada más. Si tiene desagüe pleural, es mayoritariamente pulmón y tiene saturaciones bajas, mal pronóstico. Bueno, aquí el diafragma es una membrana bidireccional en la que la presión negativa absorbe el líquido y también elimina. Por eso es bidireccional. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes hay que estar sacados de la libertad para meter oxígeno de pulso, pero no está como tiene frontera, solo tiene. Haces esto, tiene 85, te respira normal. Rápidamente en estos pacientes, por ejemplo, aumenta la concentración del hematocrito, que es un mal pronóstico también. Últimamente están hablando de determinar la interrupción C o de determinar la cantidad de adenosina y fosfato como factores pronósticos de la pancreatitis. ¿Está bien? Entonces, fíjense la complejidad del problema, ¿verdad? Entonces, por ese motivo de complejidad, trabajo multidisciplinar. Si hay fallas renal, busca al nefrólogo, que te ayude. Si se mete una función en una PVC, por ejemplo, pues vamos normal a la PVC. ¿Quién sabe? De 8 a 12. Y tengo una PVC 6, está diciendo que le falta líquido. Pero yo aquí, si llega a 8, la PVC, me compramos. ¿Por qué? Tiene desagüe pleural, es un anciano, no puede haber sobrecarga, entonces voy a llegar el edema de pulmón, peor lo agrava. ¿Está bien? Por eso trabajo multidisciplinar, medir la PVC, por ejemplo. ¿Bueno? Hay otra patología también importante que se complica, la sífilis pancreática. Ese líquido va saliendo y la presión en la boca va aumentando. ¿Está bien? Si hubiera dado al paciente, el paciente su vesícula, ¿verdad? Es el superior superior. Todo esto es, digamos, algo. Y esto aumenta la presión intraabdominal en la piel. ¿Cómo se mide esto en la sonda Foley? Para significar a la vejiga, tú ves por un manómetro si tiene por encima del 12, 15, síndrome compartimental.
¿Qué es el síndrome de compatibilidad? Aumenta la presión intraabdominal que disminuye la cava, pues todos por la cava, ¿no? Al comenzar mucha presión, la cava se aplasta porque es frágil. Tú lo puedes hablar con el dedo. No es retorno, por lo tanto, no hay precarga a nivel del corazón. Como no hay precarga, no hay buena sangre a los pulmones. Y como no hay buena precarga, va a haber un volumen sistólico disminuido. ¿Se dan cuenta? Entonces va a haber alteraciones de conciencia. Puede haber un paro cardíaco, un choque cardiogénico. Y como no hay sangre, no hay volumen, no hay buena sístole ventricular, entonces la presión de filtración baja, no tiene orina. Anuria, porque depende de oliguria, anuria. ¿Está bien? Ese síndrome compartimental ya que estar atento. Es un día que cuánto es la presión intraabdominal, 10, súper bien. No, pues en 20, esta es una cosa grave. Hay una diferencia fundamental entre la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental. ¿Está bien? La presión cuando son a 15 es decir, hipertensión, 20 para arriba, síndrome compartimental. ¿Está bien? ¿Qué más? Doctor, dentro de los parámetros pronósticos, ¿también entraría en este caso los criterios de Atlanta para la pancreatitis? Creo que es la clasificación. El gran problema de tiempo atrás, años atrás, y todos los congresos de cirugía dice, tenemos que hablar el mismo idioma, para que aquí en Bolivia, en Chile, Paraguay, China, Rusia, donde quieras, sean los mismos criterios. Tú vas a un congreso y otro le sea la clasificación de Atlanta, la clasificación de la pancreatitis. Ahí viene Petrov, otra clasificación. No, pues en Bolivia usa la Petrov y Chile va a usar la Atlanta. Fue un evento importante. Todas las patologías en los congresos internacionales dicen, hablaremos el mismo idioma para poder darnos cuenta que estamos hablando exactamente lo mismo, estamos haciendo el mismo tratamiento. Yo con ese tratamiento tengo 80% de vida, es una belleza que copiar. Si con ese tratamiento se me muere el 80%, está mal, algo está pasando. Pero entonces esa clasificación adelante solamente para clasificación, para que todo el mundo hable el mismo idioma. ¿Bueno? Entonces, desde la valoración inicial con el score de BISAP, yo ya pudiera decir si es una pancreatitis grave o aguda, o leve. Sí. Te puedes empezar, ¿no? Tiene un boom menor a 20. Tienes un nivel de conciencia adecuado, está hablando, está orienta en tiempo y espacio. Tiene 0 SIDS, no tiene ninguno, no tiene 2 o 3, no tiene nada de esas cuestiones. Entonces, me ayuda para poder decir esto. En medicina no hay nada solitario, ¿verdad? Es un conjunto de datos, pero son ya comenzar, me está diciendo, porque he encontrado menor a 2, menor a 3, es una pancreatitis leve. Pero tengo que conjugar con el nivel de amilasa, por ejemplo, el nivel de lipasa, la aminosuria, leucocitosis. Si ese calcio, hay una saponificación, precipitación de calcio, y se baja el calcio a menos 8, está indicando que es un buen pronóstico, que está en la cosa grave. ¿No? El calcio interviene en todas las posiciones musculares, ¿no? En el exploración, el calcio interviene en la contracción. Es importante eso. Y también las paratiroides, los tumores de paratiroides, producen también cálculos en el conjunto pancreático. Por eso hay que tomar todos los factores que toman en cuenta determinación de alguna paratiroidea, no tiroides, paratiroidea. Metabolismo del cáncer para la paratiroides. ¿Está bien? ¿Cómo Sansón te ayuda? Te ayuda. Pero tienes que tener, por eso dije al principio, identificar, personalizar cada paciente. Muy bien. Doctor, una pregunta más. Sobre el tema de la citis pancreática, mencionaba en una de las diapositivas la variación según la coloración que va a tener durante la punción. Una citis pancreática es el líquido trasladado del páncreas por el cuerpo inflamatorio. Está entrando líquido al tercer espacio, por lo tanto está perdiendo líquido cerebral, ¿verdad? Al tercer espacio, ¿verdad? Pero ese volumen que va creciendo, ¿qué produce? Para tiempo atrás, en mi guardia de un día, entró un profesor que me conocía, era gordito, pero como veías en la cama echado su vasito, pues un embarazo de 10 meses, es una exageración, y había onda psíquica. Entonces, yo llamo a terapia intensiva, digo, este paciente va a ir a terapia intensiva porque esa cosa grave, creo que tiene una citis pancreática del paciente. En emergencia, acabo mi turno y acabo mi responsabilidad, a no ser que yo opere.
Como fue terapia intensiva, con otros cirujanos de sala, yo les dije, hay que hacer un lavado peritoneal. Eso, yo he hecho un trabajo de congreso, he hecho eso de presentar mi trabajo. Cuando hay ascitis, puede ser reumático, puede ser citrino, pero frecuentemente es reumático. Está grave, el abdomen está grave, presión y tiene síndrome compartimental. Y tiene muchas enzimas activadas, está quemando de todas las estructuras. Entonces coloca un drenaje y esa vez ese paciente, el doctor Ramos, el terapista, ¿lo conocen? Trabaja en salud universitaria, es un tipo brillante, terapista, súper inteligente. Dice, muy bien, estoy de acuerdo contigo, mete y sale 10 litros de reumático. Porque era una cosa así, disminuye y el paciente empieza a hablar. ¿Sí? Disminuye el síndrome compartimental, hay que saber. Una cosa es hipertensión intraabdominal y otra cosa es el síndrome. ¿Está bien? Afecta al sistema nervioso central, corazón, pulmón y sobre todo los riñones porque la cava se puede apretar fácilmente, es compresible, ¿no? La arteria aorta no. Entonces hicimos eso y mi trabajo era lavado. Como una diálisis peritoneal, solo metía 1000 cc con el paciente de estiramiento para que el agua vaya aquí por allá y vaya saliendo. ¿Está bien? Este procedimiento tiene un problema, que eventualmente puede producir infección intraabdominal. Pero claro, con guantes estériles, todos los cuidados necesarios, y ese paciente fue bien, salió bien. La citis pancreática, si es mucho, una se llama centesis. Una buena aguja, sacas todo el líquido, se queda así, desciende la presión intraabdominal, y el paciente empieza a mejorar, hay una presión de perfusión cerebral, cardíaca, pulmonar, todo. ¿Está bien? Sí. Muy bien, nos hemos pasado la hora, ¿no? Nada más. Yo digo, esta variable que tomé, pedir permiso este tipo de clases, porque he visto que el sistema del Zoom es muy bueno, es lindo, ¿no? Dedicarlo en su casa, pero no estudia. Pues esta pareja pedí permiso al departamento de cirugía de la facultad para que hagamos un intercambio de opiniones. Resolver las dudas que tienen ustedes, y yo no soy el único expositor, que sea un intercambio de opiniones. De repente nos están viendo un paciente, un hospital, a la misma pancreatitis para poder intercambiar. ¿No? El jueves noche, última clase, va a tomar vaso. Está bien. Lean un poquito el vaso, una revista, para que así podamos buscar algunas dudas. Doctor, una pregunta. ¿Cuáles serían, digamos, los criterios para iniciar alimentación en un paciente? ¿Cuáles son los criterios? Para iniciar nutrición, o sea, para integrar. Primero, vuelvo a decir, personalizo a mi paciente. Si ese paciente tuviera Turner, pues el negro no sabe, me está diciendo de por sí que es grave, ha sangrado. Formación de la metastasis, una enzima que daña todo el sistema venoso arterial, básicamente arterial. Ya me están diciendo que es grave, ¿te das cuenta? Entonces, ese paciente dice el páncreas, la primera etapa, cero por boca, nada por NPO, ¿está bien? Pero pues tiene una fase catabólica intensa, el paciente tiene una pancreatitis grave. Por lo tanto, ahí hay una nutrición parenteral. Entonces, el tema es emocionante porque tengo que hablar de funciones centrales. Estoy entrando al medio interno, puede ser la subclavial, entra hasta la aurícula derecha, y ahí tengo, para decirles, complicaciones de la punción central. ¿Cuáles son? Punción por la aguja, porque puedo perforar la subclavia, y el nervio escaleno. Si hago este lado izquierdo, puedo dañar el conducto torácico. ¿Está bien? Puedo dañar a cualquiera de los lados la cúpula pulmonar neumotórax, es una complicación frecuente. Fíjense, después de una punción central, igual los rayos X de control, aunque sea normal. Porque tú tienes una evidencia que no es complicado el paciente. ¿Está bien? Complicación por el catéter, que el catéter se haya perforado, se haya salido por la aurícula tapada. Otra complicación, la embolia del catéter. ¿Está bien? Se entra y no sabes qué vas a hacer después de entrar con asma cardíaca el paciente. Complicaciones por la nutrición parenteral, es una solución hiperosmolar, tienes una glucosa del 50%. Aminopersonal, grasa al 0,8%. Pero al principio, hemos hecho la función central, le doy un glucosado al 5%. Porque no puedo darle una solución hiperosmolar. ¿Y por qué aquí?
Porque el flujo de sangre es violento, ¿te das cuenta, no? La vena es violenta. Porque hay nutrición central y periférica. Porque si yo a central le pongo a la periférica, aquí en el antebrazo, ¿qué va a producir? Una lesión del endotelio. Una flebotrombosis o tromboflebitis, ¿te das cuenta? Por la osmolaridad. Cuando uso posición central tengo que usar soluciones hiperosmolares. Glucosa 50% es expresible, ¿verdad? Entonces aquí, no a la periférica. ¿Está bien así? Muy bien. Nos vemos el jueves.